Hola, ¿cómo estamos? Muy buenas noches. Estamos transmitiendo completamente en vivo este domingo y pues vamos a continuar con nuestros temas que hemos manejado durante todos estos meses sobre el Catecismo, Doctrina Cristiana, Curso Superior del Padre, José de Arpa. Bueno, ¿y qué hemos estado analizando los últimos días? Pues el sacramento de la confesión. Como hemos hecho, por ser un tema muy largo, lo estamos dividiendo en varios subtemas. Hoy vamos a hablar acerca de lo que es el tercer elemento, la tercera parte, que es lo que conocemos como el propósito de enmienda. Ya manejamos los dos pasos anteriores y lo que es el concepto general de lo que es la confesión. Bueno, vamos a invocar al Espíritu Santo, si son tan amables como lo hacemos siempre, para pedirle que nos ayude, que nos dé el discernimiento, no solo para pues aplicar este tema, sino también para nuestra vida. Y decimos: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios. Bueno, pues vamos a comenzar, ¿verdad? Para los que lo vean en vivo o los que lo ven generalmente en diferido. Bueno, antes de hablar acerca de la tercera parte que corresponde al propósito de enmienda, vamos a ver un breve resumen de lo que manejamos en los temas anteriores. Lo que manejamos en el primer tema de este sacramento, pues lógicamente es qué significa el sacramento de la reconciliación o penitencia. E hicimos énfasis en el número 75, que nos dice que es el sacramento del sacerdote perdona en nombre de Dios al pecador arrepentido de los pecados cometidos después del bautismo. Y mencionamos cuáles son los pecados que se cometen después del bautismo, pues son los pecados actuales, es decir, lo que nosotros mismos cometemos, y que hay de dos tipos, mortales y veniales. Dijimos que los mortales es una ofensa grave contra Dios que separa completamente la amistad con Dios, y quien muere en pecado mortal, pues nos enseña el magisterio, va al infierno. Y lo que son los pecados veniales, es decir, aquellos que también son pecados, pero no son tan graves para separar completamente de Dios, también son los que pues debemos de confesar. ¿Cuándo sabemos que es un pecado mortal? Cuando tiene tres cosas: materia grave, plena advertencia y pleno consentimiento. Ese nos separa de Dios, completamente nos separa de Dios. Materia grave es haber quebrantado los mandamientos de Dios o la iglesia. Plena advertencia es que yo lo sepa, y pleno consentimiento que lo acepto. Faltando alguno de ellos, pues es un pecado venial, que también es grave, pero no tan grave como para separarnos de Dios. Ahora, dijimos también que Dios, que nos ama tanto, pues el que sabe y quiere que todos nos salvemos, pues instituyó el sacramento Jesucristo de la penitencia, confesión o reconciliación, que consiste en seguir 5 pasos, que ya los hemos mencionado algunos, que ahorita vamos a continuar, para alcanzar el perdón de estos pecados. ¿Cuáles son los 5 pasos? Ya los mencionamos. El anterior, el primero, que vimos 2 temas anteriores, es examen de conciencia. Y en el examen de conciencia, de manera general, explicamos que hay que tener una conciencia que debe de estar equilibrada. Es decir, no pensar que todo es pecado ni que nada es pecado. Tratar de buscar poco a poco estabilizar la conciencia. De tal manera que el examen de conciencia analizamos esa vez del tema de manera general, que es hacer un análisis de las cosas que hemos hecho de la última confesión al tiempo actual. Muy buenas noches, allá la hermana que nos saluda, gracias, muy amable. Después, eso vimos en el examen de conciencia, y aprendimos cosas extraordinarias de ese tema. Si no lo viste, pues lo puedes checar aquí en este Facebook o en mis canales de YouTube de Supercatólico, o bien en el canal de Mr. Teacher Gabriel. Y en este vimos algo que quiero mencionar otra vez, ¿verdad? De que hay que hacer un análisis de todo lo que hemos hecho.
y también de aquellas cosas que debimos de haber hecho y no lo hicimos, que son los pecados de omisión. El segundo punto fue que vimos ayer, ¿se acuerdan? Si no, también lo pueden checar. Ayer vimos la contrición del corazón. Y ahí en resumen, porque estamos haciendo un pequeño resumen ahorita para ver el tercer paso, pues en resumen nos dimos cuenta que la contrición de corazón es sentir dolor, pero no por irme al infierno, porque eso sería tener miedo, sino es sentir dolor por haber ofendido a Dios, quien tanto me ama. Y dice que debe de existir ese dolor, ese acto de contrición, y que es perfecto en el momento en que lo hago por amor a Dios. Y que el mismo acto de contrición, lógicamente, pues es obra también de Dios. O sea, le tengo que pedir a Dios sentir esa tristeza por haber ofendido a Dios. También mencionamos ayer, muy interesante, que cuando estemos en peligro de muerte podemos hacer nuestro acto de contrición perfecto. No nos exime de la confesión. Es decir, si yo estoy a punto de morir y no hay cerca un sacerdote, pues hay que hacer nuestro acto de contrición perfecto, pedirle perdón a Dios de corazón por las ofensas que yo haya hecho. Pero ahí nos estamos apegando a la misericordia de Dios, no sabemos qué va a pasar. Pero lo que sí sabemos es que si me salvo, debo de irme a confesar. Y también sabemos, hicimos ayer la reflexión, de que no debemos de esperar hasta el último momento para buscar la reconciliación. A veces nosotros decimos, pues sí estoy en pecado mortal, pero pues mañana me confieso, la otra semana, el otro mes. No, está en juego tu salvación. Por lo tanto, si estamos en pecado mortal sobre todo, no debemos de esperar mucho tiempo, lo antes posible. Ayer comenté que el padre Carlos Spa decía que una persona que está en pecado mortal, el padre Carlos Spa es un sacerdote exorcista, decía que el quien está en pecado mortal pues está peor que una persona que está poseída. Y uno va a decir, ¿por qué? Porque plenamente está aceptando vivir en contra de Dios. ¿Y por qué en contra de Dios? Porque si no estamos limpios en nuestra alma, pues Dios no puede morar en nosotros. Por eso es que una persona que está en pecado mortal no puede ir al cielo, porque no está limpia su alma, y en el cielo solamente entran las almas limpias. Y a veces hemos escuchado de algunas personas que nos dicen, es que Dios no me puede condenar. Claro, Dios no te va a condenar. Somos nosotros los que, si no hacemos lo que Dios quiere, por eso Dios nos da la libertad. Bueno, eso fue de manera general, pero ojalá tenga la oportunidad de ver esos dos temas anteriores. Y hoy vamos a analizar un tema que no está tan largo, que es precisamente el tercer paso del sacramento de la confesión, que es el propósito de enmienda que va a la mano del que vimos el día de ayer. Muy bien, pues vamos a comenzar y vamos a ver la pregunta número 107, que dice, ¿qué cosas deben acompañar necesariamente al dolor? Lo que vimos ayer es dolor de corazón, sentir precisamente ese dolor por haber ofendido a Dios. Pero ese dolor que vimos anteriormente, que es la contrición, no está solo, está asociado al propósito de enmienda. Y dice, al dolor debe acompañar necesariamente la esperanza del perdón y el propósito de enmienda. ¿Qué es eso de la esperanza del perdón? Que debo de confiar que Dios, que es tan bueno, si me arrepiento, si me claro que me va a perdonar. Recordemos la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? Donde el hijo regresó arrepentido y el padre dejó todo lo que tenía para atender al hijo. Recordemos también cuando Jesús, me viene ahorita a la mente, hablaba de que se alegran en el cielo por la oveja que se ha rescatado y deja las 99 que no necesitan ser rescatadas y va en busca de la oveja perdida. ¿Qué tan importante es para Dios
el pecador arrepentido es fiesta en el cielo, así lo dice también la palabra. Ahora bien, el propósito de enmienda, ¿a qué se refiere eso? Ahorita lo vamos a analizar. Dice, debemos esperar el perdón de nuestros pecados porque Dios es infinitamente misericordioso, porque los méritos de nuestro Señor Jesucristo son de infinito valor y porque Dios ha prometido perdonar aún los pecados más graves. Dios perdona todo, ¿verdad? Hay por ahí en las Sagradas Escrituras que quien ofende al Espíritu Santo no será perdonado ni en esta vida ni en la otra. Entonces ahí ya son cosas muy delicadas, ¿verdad? Que está en la palabra. Pero aquí nos dice claramente, Dios perdona todos los pecados, aún los más graves. A veces puede haber una persona que diga, no me voy a confesar porque Dios ya debe estar fastidiado de mí. A cada rato estoy pecando, estoy cometiendo pecado. No es así, no es así. Dios quiere que nos arrepintamos. Dios nos ama profundamente. Así que no estemos buscando a veces excusas para decir no me voy a confesar. Porque excusas hay muchas, ¿eh? Ahorita podemos inventar y enumerar miles de excusas para decir no me voy a confesar. Y autojustificarme porque no lo voy a hacer. En el 108 nos dice, ¿qué es el propósito de enmienda? El propósito de enmienda es la voluntad firme y eficaz de no volver a pecar, por lo menos mortalmente. Cuando yo me voy a acercar a confesar, yo debo de hacer este propósito y decir, voy a hacer el propósito, lo voy a intentar. Y alguien me puede decir, pero ¿sabe qué pasa? Que yo digo eso y al rato vuelvo a caer. Bueno, aquí lo importante es hacer el propósito y luchar constantemente para lograrlo. Tal vez no lo logre en el aspecto de que nunca más caiga en ese pecado, pero tal vez logre atrasarlo, tal vez logre pues evitarlo en muchas ocasiones. No sé si les ha pasado, pero generalmente una persona cae en el mismo pecado varias veces, es decir, se vuelve repetitivo. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe en dónde nos va a tentar. Pero recuerden que dijimos el otro día que una cosa es la tentación y otra cosa es el pecado. Yo puedo ser tentado, pero no necesariamente voy a caer en pecado. ¿Por qué? Porque cuando llegue la tentación y yo me dé cuenta y me advierta de que no es lo correcto lo que estoy pensando, lo que estoy diciendo, lo que estoy haciendo, entonces ahí voy a poder tomar la decisión entre hacerlo o no hacerlo. Luego nos dice, de consiguiente, para que el propósito sea bueno, ha de ser interno, firme y eficaz y universal. Entonces, esto de que sea interno, firme y eficaz y universal, pues se vuelve un poquito complicado. Por eso aquí el catecismo nos los va a desglosar. Y nos dice antes, la contrición es el odio del pecado pasado y el propósito es el odio al pecado futuro. Vean qué interesante. Cuando yo tengo un acto de contrición, perfecto, cuando yo es odiar al pecado, y no es que el término odiar, no se vaya a confundir, nadie puede odiar, pero más que el término odiar que aquí utilizan es alejar, no aceptar, no querer al pecado. Eso es el propósito de enmienda. Pero el propósito, aparte de la contrición, el querer no se desarrolle a futuro un pecado, eso es el propósito. Es decir, en este otro aspecto que estamos viendo hoy, el propósito es querer que no se vuelva a presentar esta situación. ¿Y cómo se divide estos tres pasos? Vean, en el 109 dice, ¿cuándo es eficaz el propósito? Cuando el penitente está resuelto a emplear los medios necesarios para su enmienda. Es decir, va a buscar los medios para no caer nuevamente en el pecado. ¿Ok? Ahí tenemos que enfocarnos de manera particular en cada uno de los pecados que yo pueda tener, sobre todo en aquellos
donde hay repetición, es decir, donde constantemente soy tentado. ¿Ok? Eso es lo que tengo que buscar. Y lo tengo que analizar con calma. Aquí yo no podría especificar, pues cada quien sabe, ¿verdad? En qué es tentado más veces, en qué cae en esa tentación. Pero es algo que lo podemos ir analizando y con la gracia del Espíritu Santo, hacer un discernimiento para saber qué puedo hacer para evitar ese pecado. ¿Sí? Es muy importante tener esta situación de la eficacia. En el 110 dice, según esto, ¿a qué debe estar dispuesto el que ha hecho de propósito firme y eficaz? Dice a 3 cosas. Evitar por lo menos todo pecado mortal y la ocasión próxima de pecado. Acuérdense, el más importante es evitar el mortal. Segundo, emplear los medios necesarios para enmendarse y sobre todo para vencer las tentaciones y desarraigar las malas costumbres adquiridas. 3. A reparar los escándalos dados y resarcir todos los daños, o sea, restablecer todos los daños, por lo menos los graves injustamente ocasionados al prójimo por el pecado. Y tiene como ejemplo a Zaqueo en Lucas 19:8. Entonces, ¿qué tengo que analizar acá? Bueno, evitar el pecado, usar todos los medios que yo tenga a mi alcance para que ya no regrese ese pecado. Y si es el caso, reparar lo que yo haya hecho mal. Entonces, poquito a poquito, es una lucha constante. Algo que es importante analizar es que el hecho de que esté en esa lucha entre el bien y el mal no va a ser fácil. Si fuera fácil, por ahí había una frase que decía, si las cosas que valen la pena fueran fáciles, cualquiera las haría, y creo que aplica acá. Si fuera fácil, pues entonces no tendría ningún problema luchar contra nuestras tentaciones, contra nuestras debilidades humanas. No, no es fácil. Pero aquí la situación no es analizar si eso no es fácil. Aquí lo importante es analizar si me conviene o no. Y claro que me conviene luchar contra las tentaciones para poder alcanzar un día la salvación. Que acuérdense que no estamos hablando de una salvación temporal, estamos hablando de una salvación eterna. Vivir, cuando manejamos el tema del cielo, ojalá lo veas por allá, lo tenemos desarrollado. Ahí analizamos cómo será hermoso estar en presencia de Dios. Y por otro lado, también analizamos el infierno, donde será, como dice la palabra, el crujir y rechinar de los dientes, de los demonios. Y los dos es la eternidad. El purgatorio es temporal. La persona que va al purgatorio, porque no está lo suficientemente limpia, pero no está en pecado mortal, pues alcanzará después el cielo. Son por las almas por las que rezamos en la Santa Misa. En el 111 dice, ¿qué se entiende por ocasión próxima? Por ocasión próxima se entiende toda persona, reunión, juego, libro. Y ahora podríamos aumentar muchísimas cosas más. Que con frecuencia nos ha de hacer caer en pecado grave o que probablemente nos ha de caer en él si no lo evitamos. Dice, si quien ama el peligro, perecerá en él. Eclesiásticos 3:27. Si tu mano o tu pie te es ocasión de escándalo o pecado, córtalos y arrójalos lejos de ti. Si tu ojo es para ti ocasión de escándalo, sácalo y tíralo lejos de ti. Eso está en Mateo 18:8-9. No quiere decir que nos vamos a sacar los ojos, ¿verdad? Está hablando no en un sentido literal, sino lo que me está diciendo es que todo lo que me obstruya, todo lo que me perjudique y me lleve hacia un pecado, sobre todo al mortal, lo tengo que deshacer, ¿verdad? Si, por ejemplo, ver ciertas películas, les decía a mis niños de catecismo, ¿verdad? Que no están son preadolescentes. Pero si yo voy al cine a ver una película X, pero tristemente muchas películas tienen escenas, pues no muy morales que digamos, ya sabemos de qué se trata. ¿Y qué tengo que hacer? Pues no me voy a salir del cine corriendo, pero volteo a ver para otro lado, le digo a mi familia, pásame las palomitas, no lo veo. ¿Por qué? Porque estoy evitando
y caer en algo que no es lo correcto. Ahora, yo no fui a ver una película mala, pero tuvo eso. Peor aún, si voy a ver una película que ya tiene explícitamente esas imágenes en el contenido. Y alguien va a decir, nadie lo ve, nadie lo sabe. Basta saber que Dios lo ve, que Dios lo sabe. Luego nos dice aquí, en el 112, que ha de advertir el penitente que no quiere evitar el pecado mortal ni la ocasión máxima. El penitente que no quiere evitar el pecado mortal, o sea que no le importa, ni la ocasión próxima, hace una confesión inválida y no saca provecho alguno de la absolución del perdón. Si ya voy con la idea, fíjense bien, ya voy con la idea de decir, bueno, sí me voy a confesar, pero pues cuando me vuelva la tentación, pues ahí volveremos a hacer exactamente lo mismo. Entonces, ¿dónde está mi propósito de enmienda? ¿Dónde está la intención, la recta intención de cambiar? Por eso aquí dice, ok, que pues no estamos evitando nada, no estamos haciendo nada. Y nos dice algo especial, ni el confesor puede dar la absolución y aunque se le concediere de nada le valdría al pecador. ¿Ok? ¿Por qué? Porque puede ser que el sacerdote nos dijera, a ver, y tienes el propósito de enmienda, es decir, ya no lo vas a volver a cometer. Y si la persona dice, no, padre, pues sí, pues es lo normal, lo voy a seguir realizando. Entonces, ¿dónde está la enmienda? ¿Dónde está ese propósito de no volver a cometer el pecado? Repito, una cosa es que después de un tiempo, pues vuelva a caer, pero que exista el propósito y que haga yo el intento de evitar caer en las tentaciones. En las mismas o en nuevas, pero en cualquiera de los casos, no caer en esa tentación, no convertirla en pecado. Y bueno, ya Dios mediante, mañana vamos a hablar de la confesión de boca. Qué bueno, que son muchas hojas, son como 7 hojas, así que vamos a tener que dividirla a su vez en 2 partes, que es el cuarto punto o cuarto paso, y el quinto es la satisfacción de la obra. Bueno, esperemos que todos estos temas sirvan, ¿verdad?, para ayudarnos a seguir adelante. Te invito a que leas, bueno, lo que vimos en este catecismo, que es un catecismo de 1940, algo así, pero que es muy valioso, muy práctico. Pero también lo puedo consultar en el Catecismo de la Iglesia, que fue, presentado por Su Santidad Juan Pablo II, o en documentos de la Iglesia. Las dudas que tengamos, pues debemos de recurrir a los sacerdotes, a los canales que tenemos de internet, que sean católicos, ¿verdad? Y a diferentes medios, ¿verdad? Siempre checando la veracidad de la información. Acuérdense lo que decía el padre Emiliano Tardif, en paz descanse, que decía, católico ignorante, futuro protestante. Así que te invito a que investigues. Que tenga una excelente noche. Agradezco a las personas que se conectaron. Ojalá lo puedan compartir para gloria de Dios. Queda grabado en la red. Nos vemos mañana. Bendiciones.